Buenos, profesor Byron Arenas. En este video vamos a hablar acerca del capítulo 2 y 3 del libro de PHP. Comencemos. Para empezar, en el problema número 2 vamos a declarar las variables. Vamos a nombrar el botón para calcular las operaciones matemáticas que vamos a realizar. Vamos a nombrar las dos variables principales y el procedimiento que consta de dividir la variable n1 dentro de la variable n2 para sacar el cociente, y para sacar el residuo vamos a escribir variable n1 porcentaje variable n2. Vamos a realizar el formulario HTML y vamos a comprobar el funcionamiento del mismo. Aquí podemos ver el funcionamiento que nos proporcionó el cociente y el residuo de cada uno. En el problema número 4 vamos a declarar tres variables, a nombrar el botón para calcular, vamos a nombrar las dos variables y con la etiqueta POW vamos a hacer el procedimiento para poder realizar este problema. Como en el problema anterior, vamos a realizar el formulario HTML que consta de cajas de texto y botones para calcular, y vamos a comprobar su funcionamiento. Aquí podemos ver que al ingresar los dos números nos da la potencia de los mismos. En el problema número 5 vamos a declarar tres variables. Vamos a nombrar el botón que nos va a calcular que nos va a hacer el procedimiento. Vamos a nombrar las dos variables y como en el problema anterior, vamos a utilizar la etiqueta POW para el procedimiento, nuestro formulario HTML, y comprobamos el funcionamiento del mismo. Problema número 7. En el problema número 7 vamos a declarar únicamente dos variables, siempre nombrando el botón para calcular y nombrando también la variable principal. Vamos a hacer el procedimiento del problema, nuestro formulario HTML, y vamos a comprobar el funcionamiento del mismo. En el propuesto número 4 vamos a hallar el valor de C y el valor de D. Aquí podemos ver el procedimiento en el cual vamos a declarar en este caso cuatro variables. Vamos a nombrar el botón que nos va a servir para calcular. Vamos a nombrar la variable A y B, que son las cajas de texto donde se van a ingresar los valores, y de esta manera vamos a hallar el valor de C y el valor de D. Vamos a hacer nuestro formulario HTML y comprobamos su funcionamiento. El propuesto número 5 trata de ingresar 5 números, hallar la suma de ellos y el promedio de cada uno sobre 100. Así que vamos a declarar las cuatro variables que nos piden, el promedio para las cuatro variables y la variable para la suma. Vamos a nombrar las cuatro variables principales para hacer la caja de texto. Vamos también a hacer el procedimiento para la suma, y para los porcentajes de cada uno vamos a utilizar esta fórmula. Hacemos nuestro formulario HTML y comprobamos el funcionamiento del mismo. Como podemos ver, aquí nos dio la suma, el promedio del primer valor, el segundo valor, el tercer valor y el cuarto valor. Para el propuesto número 6 vamos a calcular el área del perímetro de un cuadrado.
en el cual vamos a utilizar este procedimiento. Vamos a declarar la variable L, que representa el lado, la variable P, que representa el perímetro, y la variable A, que representa el área. Vamos a nombrar al botón para calcular nuestro procedimiento. Vamos a nombrar la variable principal y vamos a hacer el procedimiento para el problema. Vamos a comprobar su funcionamiento. Vamos a ingresar el número 5 y aquí está el perímetro y el área. Para el propuesto número 7 nos piden encontrar, ingresando un número de horas, la cantidad de segundos y la cantidad de minutos que contiene. Para eso vamos a definir que una hora tiene 3600 segundos y que un minuto y que una hora también tiene 60 segundos. Vamos a declarar tres variables: la variable h, que representa la variable hora, la variable m, que representa la variable minutos, y la variable s, que representa los segundos. Vamos a hacer el procedimiento, nuestro formulario HTML, y vamos a comprobar el funcionamiento. Aquí podemos observar el número de minutos y el número de segundos que contienen 78 horas. En el propuesto número 8 vamos a encontrar el valor ingresando un número en grados Fahrenheit para encontrar el valor en Celsius y en Kelvin, en grados Kelvin. Así que vamos a definir tres variables, nombrar el botón para calcular el procedimiento, nombrar la variable, y para encontrar los Celsius vamos a restar los Fahrenheit, menos 32, vamos a multiplicar por 9 y los mismos dentro de 5. Aquí lo podemos observar. Y para los Kelvin vamos a sumar los grados Celsius más 273. Nuestro formulario HTML y comprobamos el funcionamiento del mismo. Aquí podemos observar que son 82 grados Celsius y 355 grados Kelvin. Para el propuesto número 9 tenemos que hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Para lo mismo vamos a definir la variable L para los lados y la variable B para la base. Vamos a definir las dos variables, vamos a nombrar al botón para calcular y hacemos el procedimiento, en el cual consiste que para el perímetro vamos a sumar dos lados y las dos partes más largas, y para el área vamos a multiplicar un lado por la base. Hacemos nuestro formulario HTML y comprobamos el funcionamiento. Aquí podemos observar. Para el propuesto número 10, el último de este capítulo, nos piden convertir grados sexagesimales a grados centesimales. Entonces vamos a declarar dos variables. Vamos a nombrar el botón para calcular, va a nombrar la variable, y el procedimiento para encontrar los grados centesimales es multiplicar los grados sexagesimales por 200 y dividirlo dentro de 180. Hacemos nuestro formulario HTML y comprobamos el funcionamiento. Ingresamos 45 grados sexagesimales y son 50 grados centesimales lo que nos da. Capítulo número 3. Para el capítulo número 3 vamos a empezar con el problema número 11, el cual consiste en, al ingresar dos números,
vamos a descubrir el mayor de ellos. Vamos a ingresar 3 variables para los 2 números y para la caja de texto del mayor vamos a nombrar el botón para calcular y las 2 variables. Luego de hacer esto, vamos a utilizar la etiqueta if. Vamos a hacer el procedimiento que está aquí ya puesto y vamos a hacer nuestro formulario HTML. Vamos a comprobar nuestro funcionamiento del problema número 11. Vamos a ingresar 2 números y el mayor, como podemos ver, es el número 8. En el problema número 12 nos piden encontrar si el número que vamos a ingresar es positivo o es negativo. Para esto vamos a ingresar 2 variables, vamos a nombrar el botón para calcular, a nombrar la variable y vamos a utilizar la etiqueta if, que aquí nos dice que si el número es mayor que 0 va a ser positivo, y la etiqueta else, que es como para el contrario del if, que si variable n1 es menor a 0 va a ser negativo. Vamos a comprobar el funcionamiento ingresando el -5 y nos proporciona la información. Para el problema número 15 nos pide encontrar si el número a ingresar es par o es impar. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a poner variable n1, porcentaje 2, que sea igual o que sea igual o mayor a 0. Vamos a comprobar el funcionamiento. Ingresamos el número 9 y nos muestra la información que es impar. En el propuesto número 12 tenemos que tenemos que devolver el número menor. Entonces vamos a ingresar 3 variables, vamos a nombrar al botón para calcular y vamos a nombrar 2 variables. Vamos a utilizar la etiqueta if para ver que si variable n1 es mayor a variable n2, el menor va a ser n2. Pero si variable n1 es menor a variable n2, el número menor va a ser el primero en ingresar. Nuestro formulario HTML, vamos a comprobar el funcionamiento del... Como podemos ver, al ingresar 2 números nos da el menor. En el propuesto número 13 tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer un script para que diga que si los 2 números ingresados son iguales o no son iguales. Para esto vamos a utilizar un signo doble igual y vamos a siempre definir 3 variables, solo que ahora vamos a dejar esto entre comillas para poder dar la información. Vamos a probar el funcionamiento de esto. Vamos a ingresar dos valores y aquí podemos ver que no son iguales. Si ingresáramos el número 7, diría que son iguales. En el propuesto 14 dice que si ingresamos un número, si este es positivo hay que devolver el triple, y si es negativo, si es positivo devolver el doble, y si es negativo devolver el triple, y si es 0 que salga que es neutro. Aquí podemos ver que solo necesitamos 2 variables: nombrar el botón, nombrar la variable
utilizar la etiqueta if y else para poder hacer este problema. Vamos a comprobar el funcionamiento. Aquí podemos ver que al ser un número positivo, ingresamos el número positivo y nos devuelve el doble. Aquí en el propuesto número 16 nos pide ingresar 4 notas y sacar el promedio y determinar si aprobamos o no aprobamos el curso. Así que vamos a definir 4 variables. Vamos a definir la variable del promedio y la variable del resultado. Vamos a nombrar el botón para calcular las 4 variables y el procedimiento que consta de el uso de la etiqueta if. Aquí podemos ver que en este caso, si ingresamos un número que es mayor que 70, nos va a tirar que es aprobado. Y si el número es menor que 70, vamos a desaprobar la clase. Así que ingresadas las notas, vamos a sacar el promedio, que es 185, y nos va a soltar que hemos aprobado la clase. En el problema número 17, en el propuesto número 17, vamos a hacer hay que ingresar un valor de el saldo existente en una cuenta de bancos y si vamos a hacer un depósito o un retiro la misma. En el caso que sea un depósito, la cantidad aumentará y en el caso que sea un retiro, la cantidad disminuirá. Como podemos observar aquí, tenemos 500 el saldo anterior, vamos a hacer un retiro de 200 quetzales y nos van a quedar saldo actual de 300 quetzales. Para el propuesto número 18, hay que ingresar 2 números y determinar cuál es el mayor respecto al otro. Aquí podemos ver que ingresamos 3 variables, las 2 variables de los números y las variables de resultado. En este vamos a nombrar el botón de calcular, vamos a nombrar las 2 variables y vamos a utilizar la etiqueta if. Si en el caso de que el primer número sea mayor al segundo, el primer número es mayor al segundo. En el caso que el primer número sea menor al segundo, el segundo es mayor que el primero. Vamos a comprobar el funcionamiento del mismo. Perdón. Aquí está. El problema número 19 nos pide ingresar 3 longitudes de un triángulo para saber si es un triángulo o no es un triángulo. Para esto vamos a ingresar las variables del primer lado, el segundo lado y el tercer lado y el resultado. Vamos a nombrar el botón, vamos a nombrar las 3 variables y vamos a hacer el procedimiento con la etiqueta if, que si el primer valor es igual a 0, no es un triángulo. Si el segundo valor es igual a 0, no es un triángulo. Y aquí vamos a utilizar la etiqueta else if, que nos va a ayudar a hacer lo contrario de todas las demás. Hacemos nuestro formulario HTML, ingresamos los números y como podemos ver, aquí ningún número es igual a 0, por lo tanto es un triángulo. En el propuesto número 20, nos pide ingresar 3 lados de un triángulo y
devolvernos el tipo de triángulo en el cual estamos ingresando. Aquí podemos ver que si ingresamos tres variables, la variable del resultado, nombramos el botón de calcular, nombramos las tres variables, y aquí al utilizar la etiqueta if, miramos que si los tres lados son iguales, es un triángulo equilátero. Si dos lados son mayores y el otro es menor, es un escaleno. Y si dos lados son más grandes que lo uno, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, vamos a ingresar estos tres valores y nos va a salir que son isósceles. Bueno, profesor Byron Arenas, hasta aquí el video. Soy Germán Andrés Aceituno, de segundo básico D, clave 1. Hasta la próxima.